Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando sobre las clases de textos. Hoy vamos a conocer acerca de la entrevista. Para empezar, vamos a leer una entrevista. Escuchemos atentos y observemos. El título es a quien se ha entrevistado aquí es a El Canilita. El Canilita son los que venden periódico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en la entrevista hay un entrevistado y un entrevistador. El entrevistador empieza así. Nos encontramos en la plaza con el niño Juanito, uno de los tantos canilitas de esta zona, quien nos ha concedido una entrevista. Hola Juanito, ¿desde cuándo te dedicas a la venta de periódicos? Uf, contesta, ¿no? Desde la edad de 6 años, o sea, hace 4 años. ¿Por qué vendes periódico? Continúa el entrevistador. Bueno, porque al quedar huérfano me fui a vivir con mis tíos. Ellos también venden periódicos y tengo que ayudarlos para poder comer y estudiar. Así contesta el entrevistado, ¿no? Sigue la entrevista. Ah, ¿estudias? ¿En dónde y en qué grado estás? En una escuelita de Satélite Norte. Estoy en tercero de primaria. ¡Qué bien! ¿Te gustaría poder llegar a estudiar en la universidad? Y él responde, claro que sí. Seguiré vendiendo periódicos y podré seguir estudiando hasta llegar a ser doctor y poder ayudar a los pobres. Ahí termina una parte de la entrevista, ¿no? Aquí el inicio nos cuenta con quién está y dónde, ¿no? Y después se desarrolla la entrevista y al final el entrevistador dice, estas fueron las palabras de Juanito, niño dedicado a la venta de periódicos, al cual debemos imitar en cuanto a sus ganas y fuerzas para seguir estudiando sin importarle el trabajo que realiza. Esperamos visitarte en otra oportunidad. Fin de la entrevista. Como han notado, como han podido observar, la entrevista es un texto en forma de diálogo. Es una conversación para obtener, recabar información de un tema o de una persona acerca de su vida, de su trabajo. Esto se lo hace mediante preguntas. La entrevista son preguntas y respuestas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la entrevista? La entrevista es una reunión prefijada, quiere decir que ya se ha hablado con la persona que va a ser entrevistada, se ha fijado una fecha, una hora determinada, aunque su desarrollo pueda parecer espontáneo y natural, aunque cuando nosotros vemos una entrevista, se ve tal vez que ese rato se ha planificado, pero no, la entrevista ya viene planificada porque tenemos que planificar también qué preguntas vamos a hacerle a nuestro entrevistado, ¿no? La entrevista siempre tiene un objetivo. ¿Qué es lo que queremos preguntar? ¿Para qué lo estamos entrevistando? ¿Qué queremos lograr con esa entrevista? Aunque la entrevista no solo se centra en los objetivos que nos hemos trazado, sino que también incluye experiencias, sentimientos y emociones que van surgiendo en la entrevista. En una entrevista, como les decía, se hacen preguntas y se dan respuestas. En una entrevista participa el entrevistado y el entrevistador. Quien hace pregunta y quien responde. El entrevistado es el que hace pregunta y el entrevistado es el que responde las preguntas y el entrevistador es el que las realiza las preguntas. La entrevista comienza con el saludo y la presentación del entrevistado. Las preguntas ayudan a conocer al personaje que estamos entrevistando. El tema de la entrevista debe estar relacionado siempre con las actividades que desarrolla el entrevistado.
entre el entrevistado y el entrevistador se da un diálogo, porque las preguntas, la entrevista se lleva a cabo mediante un diálogo, una conversación de manera natural, aunque, como les decía ya, no tenemos que planificar qué es lo que queremos preguntarle, porque no vamos a ir a una entrevista sin saber, no qué le vamos a preguntar, qué queremos saber acerca de qué. Muy bien, ahora les toca a ustedes a preparar su entrevista.